Hoy entrevistaremos a Antonio Bazán Velázquez, un personaje muy interesante, coleccionista, promotor cultural, que durante 20 años ha sacrificado mucho de su vida para poder recaudar muchas piezas que hoy en día se están exhibiendo en el Museo del Boulevard Gastronómico Cultural de Huaral. Boulevard Gastronómico Cultural de Huaral, impulsando el desarrollo ecoturístico, económico y cultural de nuestra provincia. Boulevard Gastronómico Cultural de Huaral. ¡Lumi María! Ven, enséñame a bailar, como tú quieras saltar, hasta el cielo sin parar. Bienvenidos, soy Adrián Cano y esto es Historias que Motivan. Hola Antonio, buen día. Buenos días, Adrián, ¿cómo Antonio? estás? Bien, bien, gracias. Ya habíamos conversado de hace tiempo atrás para entrevistarte, pero Sí, no se pues, daba. así es. Gracias también por permitirnos estar acá en el Museo Arqueológico del Boulevard Gastronómico Cultural de Huaral. Qué gusto, Sí. Antonio. El gusto es mío, Adrián. Bueno, como ustedes saben, amigos que nos están observando en las redes y siempre nos siguen, la pregunta clave de toda entrevista: ¿cómo es que iniciaste tú, o cómo nació tu pasión por el coleccionismo? ¿Cómo fue? ¿El de niñez, de juventud? Cuéntanos. Bueno, te comento, Adrián, que yo he tenido una muy buena formación en la etapa de educación primaria. He tenido un muy buen profesor, Luis Álvarez Ramos, a quien mucho lo recuerdo siempre, que nos dio pues una enseñanza bien estricta. Yo he sido varios años, los últimos años de primaria, primer puesto en aprovechamiento. Y aunado a eso, la dedicación de mis padres, ¿no? Mi padre fue un apasionado también de la lectura, tuvo una vasta biblioteca, de la cual a mí me apasionó mucho la historia de pequeño, y él me motivó mucho a investigar siempre el desarrollo que ha tenido pues, el Perú desde tiempos prehispánicos, por no decirlo, ¿no? Siempre pues recuerdo yo que de pequeño me hacía llenar mis crucigramas del Comercio, esos periódicos de doble hoja, ¿no? Entonces ahí comenzó toda esa inquietud. Mi padre fue un gran motivador, juntamente con mi madre. Yo vengo de una familia de 9 hermanos, de padre y madre, y yo soy el último de ellos, entonces he tenido a mis hermanos mayores que también siempre han estado pendientes de que uno tenga una buena formación, de que los principios, los valores inculcados en casa siempre pues se demuestren también en la calle, ¿no? Exacto, sí, es importante el tema de la familia. Sí, pues. O sea, hay personas que se desarrollan en su ámbito profesional sin apoyo a veces de los padres, pero en tu caso es una muestra de cómo los padres influyen en el futuro de los hijos, inculcándole valores de la lectura, la investigación, el estudio, la responsabilidad. Claro, yo he tenido una crianza, por decirlo, rígida, porque mi padre pues me tuvo a mí a los 50 años de edad. Falleció a los 99 años, hace 2 años, y pues siempre ahí la crianza es la antigua, ¿no? La hora era la hora, la comida era la comida, no, sí, que no me gusta, llegas a las 10 de la noche y así, ¿no? Esas cosas que a nosotros nos han formado en cierta forma, con mucho respeto hacia la familia, hacia la sociedad misma. Un futuro eso ayuda a los ciudadanos porque nos ayuda a respetar las leyes también. Exactamente. Cuando hay mucho permitismo, a veces el niño o el joven quiere hacer lo que sea en su vida adulta, ¿no? Y eso perjudica. Y así comenzó mi interés me apasionó siempre la historia. Me apasionó la historia desde pequeño, comencé a leer, investigar. Llegó el momento en que yo tenía que pues dedicarme ya terminé mi secundaria, intenté muchas cosas, pero siempre el bicho de conocer acerca de mi pasado estuvo presente hasta que comencé a estudiar arqueología, tengo curso de museología, tengo curso de restauración. Y comenzó un momento de mi vida que el coleccionismo llegó como un propósito de querer salvar un bien cultural que no se pierda en la ciudad, porque había mucho tráfico de bienes culturales. Oh, sí.
Entonces yo adquiría algunos bienes con el propósito de que no se pierdan, de que se queden en la ciudad. Pero de pronto eso fue creciendo, se hizo más grande. A veces la economía no permitía pues darse esos lujos de ser coleccionista, ¿no? Porque siempre a mí me dijeron que cuando yo comencé con la idea, dije, bueno, tengo tantas cosas, mejor voy a hacer un museo, ¿no? Tengo el conocimiento, tengo la pasión, tengo todo el potencial para hacerlo, ¿no? Intelectualmente, no económicamente, ¿no? Muchos dijeron, no, tú estás loco, eso solamente lo pueden hacer los millonarios. Pero mi padre, mi madre siempre me comprendieron. Es más, te voy a contar algunas anécdotas, Adrián. Okay. Había momentos en que me ofrecían cosas y yo no tenía dinero para comprarlo. Entonces, tanto fue el amor de mis padres, de mi madre, de que ellos estaban a disposición de cambiar, por ejemplo, un artefacto eléctrico de la casa porque yo me quedé con ese bien. Oh, mira, Entonces, qué buen muchas apoyo. veces sacrificamos televisores, en esos tiempos los VHS y tantas cosas hemos sacrificado porque no había dinero para adquirirlo y yo me quedaba con el bien, ¿no? Pero un coleccionismo no con fines de embellecer ambientes, sino con un fin de investigación y de estudio, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que los bienes culturales, sobre todo, no sirven para decorar casas ni ambientes. Por lo que nos cuenta Bazán, en realidad este es un legado familiar, ¿no? El sacrificar un artefacto, de repente una diversión, algo que pueda hacer la vida más cómoda. Yo tengo más de 20 años adquiriendo bienes con el fin de justamente de crear museos, de investigar, difundir el contenido del bien. Pero es como tener congelado 20 años un dinero que no retribuye nada y hasta el día de hoy no retribuye lo que realmente ha costado, ¿no? Claro, me imagino. Entonces, pero la satisfacción es grande cuando tú ves... Por supuesto, porque... todas las piezas que tienes. Yo he recibido muy buenos elogios, palabras de honra, de personalidades, ¿no? Del ambiente cultural, intelectual, y eso es lo que a mí me satisface más que cualquier otra cosa, ¿no? Aplaudo tu pasión, Antonio, y justo por eso es que la entrevista, tú sabes que el programa Historias que Motivan busca a través del medio digital mostrar historias de personas que tienen un legado, que pueden ser referentes y ejemplos para muchas personas, especialmente para los jóvenes y niños que están en este proceso de duda, influencia de repente externa, y que de repente no se animan a seguir su pasión. Claro, yo siempre pienso en que debemos dejar un buen legado familiar, cultural, para nuestra posteridad, ¿no? Hablando de las piezas que has ido en 20 años coleccionando, recaudando, y comprando, también sacrificando tu vida quizás personal, familiar, ¿cuántas piezas tienes en este momento en tu colección? Bueno, a la fecha de hoy tengo una colección de casi 3.000 piezas, de origen prehispánico, de origen colonial, republicano. Desde el año 2010 aproximadamente, Adrián, te comento que yo ya tenía una cantidad considerada de cosas que dije, bueno, ya es hora de comenzar a hacer exposiciones porque tengo una buena cantidad de material y hay que demostrar a nuestros vecinos, a nuestra comunidad en sí, para que conozcan su origen, ¿no? Exacto. Y en el año 2010 comienzo a hacer una exposición por primera vez en el local del Vasco de Gama, por su aniversario de Chancay. Hice una exposición, fue mi primera experiencia. ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita, uno aprende mucho y lo que más gusto da es cómo uno ha progresado, de la forma como uno va exponiendo la primera vez. Después tuve una invitación del Centro Cultural de Atevitarte a través del reconocido actor nacional Reinaldo Arenas para hacer una exposición allá por 6 meses, estuve allá. Fue una exposición también muy exitosa. Después vengo a Guaral nuevamente y en el año 2014 instalo el primer museo de sitio al interior de la Casa Hacienda Guando por 3 años.
Después, en el 2018, vengo acá al Boulevard Gastronómico Cultural, donde me abren las puertas gustosamente, sin nada a cambio. La familia Parientes Ramos, los padres de nuestro amigo en común, Hugo Parientes, me dejan instalar acá y formamos el primer museo arqueológico de Huaral, que no lo tenía desde el año 1975. ¿Cuántos años ha tenido que esperar Huaral para que tenga un museo? Es increíble. Sí, porque el primero fue Andrés Mármol, ¿verdad? Así es, en el año 75 lo tuvo don Andrés Mármol, el Museo Escolar. Y pues, ¿cuántos años hemos esperado para que Huaral nuevamente tenga un museo? Gracias a la familia Parientes. Yo creo que la ciudad de Huaral sería mucho mejor si hubieran unas siquiera 10 familias, como la familia Parientes Ramos, ¿no? Gracias a ellos me he podido desarrollar acá. Tenemos un museo de prestancia. También hemos podido aperturar hace poco el primer museo histórico de Huaral, juntamente acá también al interior del Boulevard Gastronómico Cultural. Y pues seguimos creciendo, ¿no? Hace poco he aperturado personalmente una exposición temporal en Chancay. Estoy en el local de la Colonia China, en la Plaza de Armas de Chancay, con una exposición temporal hasta diciembre de este año. Ah, ok, mira, interesante. Y siempre estamos buscando los espacios adecuados con el propósito de crear pues museos de cualquier género con el afán de que las personas puedan conocer su historia. No hay mejor lugar que conocer su legado cultural que a través de los museos. Interesante. Bazán, hablando de tu experiencia y de tu colección que has ido armando en 20 años, ¿cuáles son esos primeros retos que has tenido tú que pasar, o las dificultades que has tenido para poder tener esas piezas? Aparte de lo económico que nos contabas. Claro, lo económico es lo más fuerte que he pasado. Detrás de esa colección hay mucho sacrificio que han habido a mi entorno familiar. Yo he sacrificado de repente darles una mejor calidad de vida a mis hijos, adquiría un bien y dejaba de repente de comprarles algo material, ¿no? Pero en fin, ahora lo entienden, ¿no? Ahora ellos saben que son los herederos de esa colección, claro, y que tiene que seguir a su posteridad, ¿no? Pero lo primero que he tenido es convencer a mi entorno, no padres, no hermanos, pero a un entorno familiar, amical, de que yo no estaba loco, ¿no? Porque muchos pensaron de que yo ya estaba loco porque, como te comenté, los museos solamente lo tienen las personas de mucho dinero, los millonarios que decían, ¿no? Entonces, yo he demostrado que primeramente no estaba loco y que segundo, que los sueños se cumplen, ¿no? Con mucho sacrificio, eso sí, exacto, mucho sacrificio. Acá detrás de esa colección hay muchas lágrimas, hay mucha sangre porque me he cortado un montón de veces por hacer algo, me he lastimado. Y pues que eso en realidad, en lugar de darte un desánimo, a mí me ha dado siempre una motivación. Es un reto, un desafío que todos tenemos el potencial de lograrlo. Si es que no los dedicamos, si es que no los propondremos, ¿no? Todos tenemos esa capacidad. Yo pienso de que solamente es cuestión de decisión. Mira, lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Se ha sacrificado mucho en tu vida familiar, en tu vida personal, pero qué orgullo de tus hijos ahora que te ven ya realizado, porque es bien difícil que una persona que no tenga la solvencia económica, ¿cómo lograrlo, ¿cómo no? lograrlo, no? Sí, Y todo ha pues. sido de paso a sacrificio, Mira, paso a paso. Y también te digo de que también ha sido una bendición de Dios realmente, ¿no? Porque no todo es cuestión de azar, de que las cosas se dieron porque se dieron, no. Creo que detrás de eso también hay una bendición de Dios, ¿no? Yo vengo de una familia creyente en Dios desde pequeño, mis padres. Yo recuerdo que apenas aprendí a leer y a entender cosas, lo primero que me dijeron es: hay un Dios, hay que rezarle, hay que creerle, hay que dedicarle nuestras penas, nuestras necesidades, que Él nos va a ayudar siempre, ¿no? Exacto. Entonces, yo he crecido en un hogar formado Con mucha fe. con mucha fe. Entonces, Sí, sí. he visto también la mano de Dios, la bendición de Dios que da a las personas que tienen un buen propósito, porque... Sí, eso es cierto, porque a veces pasa, disculpa que te interrumpa, a veces pasa que cuando hay un objetivo sano, un objetivo para bien común, siempre hay alguien que te tiende la mano.
Así Siempre hay algo es. que pasa y que te ayuda. Te lo cuento porque cuando yo estaba ya por irme de Guaral en el año 2017, cuando salgo de Guando, no tenía dónde instalarme. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Tendré que guardar las cosas hasta buscar un nuevo horizonte. Y de pronto veo una publicación en internet sobre el bulevar porque no lo conocía en sí, en verdad. Y llego pues a probar suerte porque yo había ido a muchos sitios y nadie le demostraba interés en formar un museo, menos a las autoridades municipales, que solamente les estaba queriendo que me presten un espacio para hacer el museo, no tuvieron la voluntad. Y cuando llego al bulevar, pues dije, bueno, voy a intentar una vez más a ver qué pasa, ¿no? Y de pronto la familia Parientes, pues, me abrió los brazos y se han portado propiamente como una familia, ¿no? Porque para instalar el museo aquí nos hemos demorado 7 meses. Oh, mira. Porque los ambientes los hemos adecuado, pues, ¿no? Los ambientes estaban destinados para ser restaurantes. Sí, recuerdo porque yo, cuando recién estaban construyendo el bulevar, yo vine con mi amigo Coqui Escoy, Sí, un rato a ver, me invitó, y no estaba este espacio tan bonito Ah, que ahora sí. más adelante vamos a verlo, ¿no? sí, bueno, y como te digo, encontré justamente a Coqui, a Jorge Ascoy acá, que era el representante de la familia Parientes, y me asombró mucho el que me dieran tantas facilidades. En verdad nunca lo había encontrado en ningún otro sitio. Qué bien, qué gusto. Me dijeron, instálate, haz lo que quieras adentro sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Y pues eso yo le llevo mucha honra, mucho respeto, mucho honor, mucha consideración a la familia Parientes Ramos, en verdad. Me han ayudado a crecer mucho. Y por eso te digo que Dios, en cierta forma, bendice a las personas cuando tienen un buen propósito, porque gracias a ellos yo estoy acá y he podido crecer. Ayudar a alguien cuando tú estás en la misma condición y te tienes que... Mi padre me enseñó eso. Mi padre dejaba de comer por darle de comer a alguien que necesitaba. Mi padre se despojaba de una prenda que lo abrigaba por abrigar a alguien, ¿no? Entonces yo vi eso mucho. Entonces me he motivado. No, Entonces eso no te preocupes. indudablemente que marca en ti para poder hacer lo mismo, ¿no? Sí, no te preocupes, estamos en una... No te preocupes, es bueno a veces expresar los sentimientos que uno tiene y los recuerdos buenos de las personas. Sí, pues. Porque tu padre está orgulloso en el cielo porque ha dejado su legado y está ya abriendo frutos y seguirá abriendo más frutos. Seguirá creciendo el legado, seguirá la colección creciendo y lo más importante, ¿no? O sea, las personas van a poder disfrutar del sacrificio que has tenido tú y tu familia, ¿no? Sí, yo comprendí que nosotros no somos eternos. Exacto. Nosotros en algún momento tenemos que dejar esta tierra, pero dije, quisiera que a mí también me recuerden por algo bueno, en verdad, ¿no? Entonces, parte o en sí los museos van a ser un legado familiar A futuro. y un legado cultural para la ciudad en sí, ¿no? Entonces, ojalá que por ahí siempre haya un pequeño espacio donde recuerden mi nombre porque detrás de esto hay mucho sacrificio, Adrián. No te imaginas, en verdad. Yo no he tenido la solvencia económica para darme el lujo de comprar sin dejar de darle algo mejor a mi familia, ¿no? No tuve ese privilegio. Claro. Yo decía, bueno, o esto o el le otro. compro un pantalón de 80 soles o compro esto y le compro uno de 20 soles. Bueno, le compro el de 20 soles, ¿no? O a veces ya no había para el pantalón, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Un día hay para comer carne, o qué tal si comemos arroz con huevo y compro esto, que comes arroz con huevo, ¿no? Entonces, ha habido mucho sacrificio. Sí, te entiendo, te entiendo. Te entiendo porque así como tú hay muchas personas que conozco que se sacrifican por, como tú dices, ¿no? Por dejar un legado, por dejar algo para las generaciones que van a venir, ¿no? Los que han nacido, los jóvenes niños y los que están por nacer. Es importante y yo creo que, como tú decías, ¿no? O sea, al final todo lamentablemente vamos a dejar este mundo, pero por eso que yo creo que nuestra misión es dejarle a los muchachos, como yo les digo en el taller, a los muchachos dejarle un mejor futuro, tratar de dejarle un mejor futuro. Claro. Tenemos, hablando ya un poco más de las culturas, de la cultura, tenemos también incluso ahora en Guaral culturas vivas, ¿no? Exactamente. Que es la cultura afroperuana, Así es. la cultura de la parte alta de Guaral. Tenemos cultura y viva sin ir todavía. muy lejos,
Guaral, pues, Aucayama ha sido cuna del gran Porfirio Vázquez, ¿no? Exacto, sí, muchos no Un lo gran saben. decimista, compositor, zapateador. Un ícono de nuestra historia. Así es, de Guaral, de natural Aucayama. Sí. Y qué lamentable que se hayan perdido pues esas tradiciones, costumbres, ese arte, y que solamente se desarrolla ahora en Chincha, ¿no? Con los Bayumbrosio, con los Santa Cruz, ¿no? Y que Porfirio Vázquez fue el maestro Exacto. de Nicomé de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo, pues, nuevamente, trabajarlo, ¿no? Tenemos, Chancay es tierra de héroes. Exacto. Vamos a hablar geográficamente como provincia. Guaral es cuna de héroes, Guaral es cuna de grandes compositores. Jorge Emilio Bravo de Roa Querol, nacido en Chancay, compositor de Vírgenes del Sol, que es, yo tuve el honor de trabajar el tema Vírgenes del Sol y lo declaré ante el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Oh, miren. Y es no uno de sabía. los 4 temas emblemáticos del Perú ante el mundo, Exacto. como el Cóndor Pasa, como Balicha, como La Pampa y la Puna, ¿no? Vírgenes del Sol es uno de los 4 temas que representa al Perú ante el mundo. Claro. Y su autor es chancayano. Oh, sí, pero no sabía que había sido Yo promotor. lo, te yo lo trabajé en el año 2009. Oh, Fue un trabajo de 8 meses de investigación y pues se logró. Gracias a Dios se logró porque no es fácil. Hay que sustentarlo. Hay varios historiadores, antropólogos que te someten a ciertas cosas que tenemos que cumplir, ¿no? Personalmente, quien te habla y mi hermano, por ejemplo, hemos trabajado y hemos declarado toda la obra de Augusto Polo Campos como Patrimonio Cultural de la Nación también, ¿no? Hemos declarado también a Augusto Polo Campos personalidad meritoria de la cultura peruana ante el Ministerio de Cultura. Hemos declarado la Semana Santa de Chancay como Patrimonio Cultural de la Nación. O sea, tenemos un trabajo silencioso y lo hacemos porque claro, nos apasiona y queremos mucho a nuestra tierra. Entonces siempre estamos tratando de ver cómo crear identidad, porque por ejemplo, con el tema de Semana Santa, te comento, también fue un trabajo de 10 meses de investigación y con solo decirte que la Semana Santa de Ayacucho, por ejemplo, tan popular y conocida a nivel nacional e internacional, había solicitado su declaratoria y se lo habían negado. Entonces, para nosotros era un desafío tremendo poder sustentar que la Semana Santa de Chancay ameritaba ser declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y lo logramos después de 10 meses, ¿no? Antonio, gracias por permitirnos hablar contigo. ¿Nos invitas a ver el museo? Por supuesto, adelante. Ok. Basal, ya estamos dentro del Museo Arqueológico de Guaral. Coméntanos, ¿qué piezas podemos encontrar acá? Bueno, lo que hicimos acá al interior del Boulevard Gastronómico para instalar el Museo Arqueológico, hemos trabajado un guión museográfico único en todo, podríamos decir, no solamente de la región Lima, sino en el Perú. La mayoría de museos hablan netamente sobre la sociedad Chancay, que es un pedazo del tiempo. Aquí nos hemos atrevido a poder hacer un guión museográfico que hable de los casi 10.000 años de ocupación ininterrumpida que ha tenido la provincia de Guaral. Entonces tenemos colecciones o vitrinas desde periodos del precerámico que han sido bien reconocidos por los trabajos que se vienen realizando en Caral. Nosotros aquí en la provincia de Guaral tenemos sociedades contemporáneas con Caral y de los cuales es la primera vitrina que nosotros tenemos en exposición. Tenemos en la vitrina material lítico, material óseo, que era básicamente lo más representativo de esta sociedad. Después tenemos material del estilo Baño de Boza, es una colección inédita que muy pocas veces se ha podido apreciar en museos. Es una sociedad que está aún casi no ha sido investigada. Después tenemos material de la presencia de la sociedad Lima, la cultura Lima, que también geográficamente ocupó aquí el valle, ¿no? Tenemos después material del estilo teatino. Básicamente es material que ha sido ubicado en la Loma de la Chay y en el centro poblado de Chancayillo. Después tenemos material del estilo Huaura y Pativilca, dos sociedades que también han sido contemporáneas con la sociedad Chancay.
Y entonces cronológicamente ya nos ubicamos con la aparición de la sociedad Chancay, ¿no? Ya se ha hablado bastante de la sociedad Chancay, se expone su material en casi todos los museos del mundo, pero que lamentablemente ha sido también poco investigada. Hay muchas cosas aún por demostrar de esta sociedad, de los cuales los investigadores no le han dado mucha importancia. Se han ido a investigar otros valles, al norte, al sur, pero básicamente por una dejadez de repente de nuestras propias autoridades se ha dejado de investigar el valle. Bazán, acá vemos unos moldes. Coméntanos en qué consisten estos moldes. La primera vitrina que tú estás apreciando habla netamente sobre el desarrollo de la alfarería de la sociedad Chancay. La sociedad Chancay trabajó sus cerámicas con moldes, básicamente. Tuvieron dos estilos, el moldeado y el paleteado también, ¿no? Trabajaron con espátulas de madera para darle forma a la arcilla. Trabajaron con pulidores de piedra para que no puedan quedar asperezas en la superficie de las cerámicas. La arcilla pues era trabajada en donde se le adherían pues conchas marinas molidas, raíces de vegetales, ¿no? Entonces para eso utilizaron los morteros de piedra. Y por último utilizaron tres minerales para su decoración, ¿no? El caolín, que es parecido a una tiza, ¿no? Que le daba un color crema, un color blanco a la cerámica según los grados de cocción. El cinabrio, que era para el color rojo, y el óxido para la pintura negra, ¿no? Es por eso que la sociedad Chancay llegó a desarrollar tres estilos de cerámica, ¿no? El engobe crema blanco, el negro sobre blanco y el tricolor, donde se utilizaban estos tres colores. Esta es la vitrina que, por ejemplo, puedes apreciar exactamente los tres estilos de cerámica de la sociedad Chancay, ¿no? El engobe crema blanco, el negro sobre blanco y el tricolor, ¿no? Su decoración en sus cerámicas, ya sea al modo de pintado o sobre aplicaciones de cerámica, eran básicamente lo que ellos podrían ver en el mar, porque ellos vivieron pues en toda la franja costera, y también en el Valle Medio, como eran grandes bosques, también habían pues animales que eran propio de ese hábitat, ¿no? Por eso que vemos representaciones de muchos monos en sus cerámicas, porque era una especie que vivía aquí en grandes bosques, ¿no? También habían algunos felinos, como el puma. Tenemos la representación de aves marinas, ¿no? Posiblemente sea el guanay. Y entonces básicamente su decoración era pues en base a la fauna que habitaba el valle en esos tiempos. Ya el hombre poco a poco ha ido depredando su hábitat y estos animales se han ido refugiando en las zonas altoandinas. Bueno, Adrián, vamos a ver algunas vitrinas que albergan algunos textiles y herramientas que han sido utilizados para el arte textil. La sociedad Chancay pues tuvo un gran desarrollo textil, muy reconocido a nivel mundial. Utilizaron como materia prima el algodón nativo, utilizaron fibras de algunos vegetales, la lana de los camélidos, elaboraron herramientas en hueso y madera, y tuvieron más de 15 técnicas en el desarrollo textil, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, es pues algunas técnicas poco estudiadas hasta hoy en día. Después vamos a ver también unos cráneos que los hemos rescatado de un cementerio prehispánico que había sido pues saqueado. Como han sido cráneos que han estado pues sacados de su contexto funerario original, pues lamentablemente no se puede recopilar mucha información. Te voy a mostrar, Adrián, cómo es la representación de la costumbre funeraria de la sociedad Chancay. Aquí nosotros hemos podido hacer la representación de cómo era la costumbre funeraria en esta sociedad, ¿no? Básicamente los enterraban bajo el suelo sobre unas excavaciones en forma de rectángulo, ¿no? En los cuales colocaban
a la persona que había fallecido lo envolvían de una forma fetal con soguillas y alrededor le ponían relleno de algodón y fibras vegetales para darle la forma de un paquete, de un bulto, ¿no? Y pues la cantidad de ofrendas que tú puedes apreciar es porque tenían esa costumbre de que la persona que había fallecido se iba a la otra vía pues con alimentos, con algunas ofrendas, ¿no? ¿Te parece si pasamos a ver el Museo Histórico? Adelante, adelante. Ok, perfecto. Mira, ya estamos al interior del Museo Histórico por el Bicentenario de Guaral. Entonces, como su mismo nombre lo indica, el Bicentenario abarca 200 años, ¿no? Desde las primeras proclamas de independencia que hizo el general San Martín en el Perú. Por ende, estamos hablando desde el año 1820, 1821. La primera vitrina justamente tiene material que pertenece a esa época, ¿no? Tenemos la primera bandera que entregó el general don José de San Martín al batallón Numancia aquí en Retes, cuando ellos, esos 900 hombres, pasaron a formar filas del Ejército Libertador, ¿no? Fue un hecho muy importante para que se concretice pues el trabajo de independizar al Perú. Tenemos municiones de avancarga, de cañones de avancarga, que fueron utilizados también en esas épocas. Mayormente estas acciones bélicas pues eran a caballo y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. No fue una independencia rápida, porque prácticamente la independencia se ha cerrado pues en 1824. En 1822 San Martín le entrega la posta a Simón Bolívar y él continúa aún tratando de expulsar a los españoles. El virrey se había refugiado en el Cusco, ¿no? Entonces, las vasijas propiamente entre esos años también eran de origen europeo, ¿no? La guerra con Chile también tuvo una duración de 4 años, no fueron ni 1 ni 2. Comenzó en 1879 y finalizó con la desocupación del ejército chileno del Perú en 1883, ¿no? Tenemos algunos elementos que propiamente han pertenecido a esa época. Por ejemplo, el revólver que utilizaba pues el ejército tanto peruano como chileno, ¿no? Tenemos el fusil de retrocarga, sus bayonetas, el sistema monetario de esa época. Tenemos municiones de diferentes calibres, ¿no? Algunos naipes que se han encontrado en algunos campamentos de batalla, que era el entretenimiento de los soldados, tapas de bebidas y una hebilla pues de un soldado, ¿no? Entramos al año 1900. Hemos querido demostrar cómo era, pues, tanto que se habla aquí en Guaral sobre la gastronomía, que es el boom gastronómico. Hemos querido, pues, demostrar cómo era la gastronomía a comienzos del siglo XX. Las vasijas venían propiamente de España, Italia, Francia, Alemania, ¿no? Es por eso los paisajes que se ven en ellos son de paisajes europeos. La historia del ferrocarril, que venía desde Huacho a Carretes, que venía desde Huacho y cruzaba toda la Pampa de los Perros, y hemos rescatado algunos objetos que propiamente han pertenecido a este tren. Hasta hace poco se utilizaron lamparines o mecheros a queroseno. Ya cuando llegó la corriente eléctrica, el fluido eléctrico, comenzaron a llegar a algunos inventos, ¿no? El teléfono, como eran los teléfonos de casa, las cámaras fotográficas, las primeras cámaras fotográficas y las reproductoras de cassette. Gracias por permitirnos hablar contigo. En realidad es una historia muy interesante. Bueno, amigos que nos están viendo por las redes sociales, esta fue la entrevista al coleccionista y referente cultural Antonio Bazán, presidente del Patronato Cultural de la región. Antonio, muchas gracias. A ti, Adrián, muchas gracias. Ok, un gusto. Hasta luego. Cuídate. Espero que la entrevista haya sido de tu agrado y toma en cuenta que cada entrevistado tiene una enseñanza para ti. Soy Adrián Cano y recuerda, piensa, cree y atrévete. Crece.